tal? Ante todo, buenos días. El día de hoy estamos acá todos reunidos para ver básicamente el tema de lo que es seguridad en la manipulación de gases medicinales. Entonces, para empezar, quisiera saber cuáles son las actividades del público presente, ¿no? Si están en contacto directo con la manipulación de estos gases o básicamente cuáles son las funciones. De acá de los asistentes, ¿cuántas son las personas que están en contacto en la manipulación de ese tipo de gases? ¿Me podrían indicar, por favor? ¿Todos? Ok. Bueno, empezamos. Primero quiero hacer una introducción con el tema de lo que es el manejo de cilindros, que es una parte importante. Para esto debemos entender que un cilindro está, en este caso, conformado por un tipo de material que vendría a ser el acero al carbono. El acero al carbono. Ahora, dentro de este cilindro se encuentra el producto que está albergando, que podría ser oxígeno, podría ser nitrógeno, cualquier tipo de gas, en este caso a alta presión. Como podemos observar, dentro de ese cilindro, el gas tiene un comportamiento. El comportamiento va a ir, en este caso, direccionado a las direcciones que están en estas flechas, que vendrían a ser para las partes horizontales. Entonces, ¿qué pasaría si mi cilindro, en todo caso, sufriera una caída? Y parte de esta caída sufriera una bolladura. Bueno, lo que va a hacer es que el producto que está albergando pierda su dirección natural. Y al perder esta dirección natural, lo que va a ocasionar es modificar las fuerzas. Producto que podría pasar, que la presión de ese cilindro se eleve. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si la presión de mi cilindro se eleva? ¿Qué podría pasar con el cilindro? ¿Cómo? Exacto, se podría fracturar, por ende romperse y explotar. Ahora, conocimientos previos para el tema de la manipulación del cilindro es que yo utilice todos mis implementos de seguridad básicas. ¿Cuáles serían? El tema de la protección craneana, que vendría a ser mi casco de seguridad. El tema de lo que son protección de manos. ¿Cómo yo protejo mis manos? Utilizando lo que son los guantes. Guantes de cuero, para poder yo manipular los cilindros. Ahora, también tenemos el tema de lo que son lentes de seguridad. Y seguido a esto, el calzado de seguridad, que ante una caída o ante un golpe, esto me va a prevenir. El tema de lo que son fracturas. Ahora, ¿cómo yo debo manipular mi cilindro? ¿Cómo yo debo trasladarlo? ¿Cuáles son las medidas que debo tener en cuenta? Para empezar, tenemos un cilindro ubicado de forma vertical. Ahora, lo que se va a proceder a hacer, como se ve en esta imagen, es el tema de que la persona o el operador va a colocar una mano en la parte del que es el protector del cilindro, que es la parte que es el capuchón, en todo caso, que va a ser la protección de la válvula, que es la parte más sensible o más frágil de mi cilindro. Ahora, coloco una mano en lo que es el protector, luego coloco otra mano en lo que es el cuello del cilindro, y lo que hago es inclinarlo. ¿Cuánto es el grado de inclinación que tengo que tener del cilindro? El grado de inclinación no debe pasar más de los 45 grados de inclinación. ¿Qué pasaría si sobrepasa los 45 grados? Podría hacer que la fuerza o el peso del cilindro se me venga encima y pueda sufrir el tema de caídas. Ahora, lo que es, yo inclino el cilindro y con la parte del pie voy avanzando y voy continuando la actividad con el pie. Voy avanzando una mano acá en la parte del capuchón, en el cuello, y con el pie lo voy moviendo, lo voy rotando. Ahora, uno de los puntos es que yo no debo soltar el cilindro si está en movimiento. Otro punto importante que también quiero agregar es el tema de que yo no puedo llevar dos cilindros a la vez. ¿Por qué no puedo llevar dos cilindros a la vez? Porque lo que puede pasar es, uno, que las fuerzas del cilindro se venzan, se crucen o se puedan caer. Ahora, ¿cuánto está pesando un cilindro aproximadamente vacío? ¿Cuánto creen que esté pesando vacío el cilindro? ¿Cuánto? Está pesando aproximadamente vacío 60 kilos. Y lleno está pesando aproximadamente entre 80 o 90 kilos. Ahora, es importante en el tema del almacenamiento un punto. La ubicación y colocación de cilindros. Como podemos ver, en este caso tenemos el efecto dominó. Es el efecto que nosotros debemos evitar
que se genere al almacenar los cilindros. Para esto, ¿cómo puedo evitarlo? Ok, lo evito mediante esta forma. Esta es una vista de los cilindros desde arriba. Entonces, la ubicación es el tema del tipo colmena. ¿Qué es una ubicación tipo colmena? Es una ubicación, como podemos observar, los agujeros de un panal, tal cual. ¿Y para qué me va? O sea, ¿cómo esta disposición de tipo colmena va a evitar este efecto dominó? Ok, como podrán observar, se colocan 2 cilindros y un cilindro en el centro, 2 cilindros y un cilindro en el centro, así de esta manera. Entonces, va a evitar que ante un sismo, todo cilindro tiene que estar bien encadenado, pero ante un sismo los cilindros puedan sufrir esto. Que también va a contribuir que haya un mayor ajuste, un mayor agarre entre cilindro y cilindro. Porque si los cilindros entran en contacto directamente uno frente a otro, no va a haber un agarre correcto, no va a haber un ajuste que nosotros deseamos tener. Es más que todo para el tema de prevención. Ahora, en el tema de lo que es el transporte. El cilindro, como dije, se debe manipular en forma inclinada y rodándose bajo su eje, y en apoyo también el tema del uso del pie. Ahora, cuando yo estoy arrimando un cilindro, lo que tengo que verificar es evitar el tema de lo que es el golpe, el agarre. Entonces, si yo estoy colocando mi cilindro, debo verificar que no quede mis manos atrapadas al momento de colocarlo, porque ¿qué va a pasar? Va a ser aproximadamente unos 80 o 90 kilos en mi mano y me va a producir el tema de fracturas. Un punto importante también es el tema de la apertura del cilindro, ¿ok? Ahora, yo no puedo abrir el cilindro y emitir o ventear el tema del producto directamente, porque puede entrar en contacto con una persona y puede sufrir algún tipo de daños. Ahora, en el caso del oxígeno medicinal, un punto importante es el tema de que el oxígeno es un gas que va a contribuir en la generación o avivación de llamas. Entonces, si es que yo voy a abrir la válvula de un cilindro, debo evitar usar herramientas, porque la herramienta lo que va a hacer es, en este caso, dañar la válvula. Puede dañarla a tal punto que yo no pueda ni abrirla ni cerrarla. Y también puede generar el tema de lo que son chispas. ¿Se imaginan que tengan un oxígeno medicinal y estén forzando la válvula con una herramienta, generando chispas? ¿Qué pasaría si el oxígeno entra en contacto con una chispa y hay un material combustible? Puede generar fuego, entonces mi cilindro se puede prender. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Toda válvula de todo cilindro tiene que ser abierto con la mano. ¿Por qué con la mano? Tiene que ser despacio, porque si lo abro de forma rápida, puedo alterar la velocidad con la cual sale el oxígeno. Entonces, si yo lo hago de forma rápida, aumento la velocidad de salida del oxígeno, ¿qué puede pasar? Aumenta la fricción. Y al aumentar la fricción, aumenta lo que es la presión y la temperatura. Entonces tengo oxígeno, temperatura elevada, más una fuente de calor, más un material combustible, lo que genera es fuego. Entonces, básicamente, esto es el sustento por el cual yo debo abrirlo de forma manual y de forma despacio. Ahora, si yo tengo oxígeno medicinal, en este caso, yo no puedo generar chispas, no puedo fumar, no puedo provocar llamas o tener materiales combustibles cercanos a mi zona de almacenamiento, porque estaría contribuyendo a generar lo que es la producción de fuego. Esta es una imagen de lo que es, se establece como una zona de almacenamiento de cilindros. Tiene que ser un lugar ventilado, protegido de lo que es altas temperaturas, sobrecalentamiento del cilindro, para que en este caso, no pueda entrar en un confinamiento, ¿no? No puede haber peligro de asfixia, de fuegos, de incendio, entre otros. También se sugiere que en toda zona de almacenamiento de oxígeno medicinal se coloque un aviso en el cual se indique que no pueden producirse chispas, no puede realizarse actividades como fumar, entre otras. Las temperaturas muy altas, mayor de 52 grados centígrados, reducen la resistencia del acero. Sí, los cilindros no pueden estar sometidos a temperaturas mayor de 52 grados, porque lo que hace es debilita la resistencia
de lo que es el material del cilindro, que es acero al carbono. Ahora, un cilindro es una unidad en general, es decir, yo no puedo soldar una parte, cortar, no. Si una parte se daña o se malogra o se rompe, tengo que cambiar todo el cilindro, porque así es inicialmente su fabricación. Okay. Ahora, un punto que he podido notar, justo cuando he estado mirando el tema de lo que es el almacenamiento de cilindros de oxígeno, he detectado que estos no están almacenados en un lugar ventilado. También que le falta el tema de lo que es las cadenas. Las cadenas es obligatorio, porque esto va a evitar que el cilindro ante un golpe se pueda caer. Ahora, ¿qué pasa si mi cilindro se cae y no tenía su protector de válvula? ¿Qué puede pasar con la válvula? Se puede romper, y al romperse lo que va a hacer es que el cilindro salga disparado como un misil. Más adelante vamos a ver unos videos en los cuales se ve cómo es que un cilindro se cae, se rompe la válvula y sale disparada. Entonces, si yo observo alguna condición insegura, lo que tengo que hacer es alertar. Todos los presentes, al momento de observar algún tipo de condición que no es correcta, deben reportar para que se hagan las correcciones inmediatas. Quisiera que por favor observen este video y, bueno, mediante la observación de este video queremos hacer el tema de lo que son consultas, de los cuales son los puntos, quizás algunas falencias de algunas personas que están observando este evento, ¿no? Sí, por favor. Bueno, como verán, acá hay una persona que está grabando. Esta es una unidad que está transportando cilindros. Y, bueno, tiene un choque. Consecuentemente, la caída de lo que son cilindros. Estos cilindros que observan son cilindros de acetileno. ¿Okay? Esta es una vista desde una segunda perspectiva. Hasta ahí lo pausamos, por favor. Ok, luego de observar esta parte de estos videos, ¿qué podemos concluir? ¿Qué pasaría si algo de eso sucede acá? ¿Qué pasaría? Hay personas que están, pacientes, personas que están, como puedo ver, transitando por esa zona de almacenamiento. Entonces, si alguien tiene este mal momento en el cual un cilindro cae, porque no tiene cadena, se rompe la válvula, ¿qué pasaría si un cilindro... Esta cosa, como podemos observar, pasa en cuestión de segundos. Este evento, en cuestión de segundos. Y los daños, como verán, son abismales. Entonces, si una persona está transitando por ese lugar de almacenamiento del cilindro, el cilindro se cae, se rompe la válvula, ¿qué le pasaría a la persona que llegaría a ser impactada o un paciente que llegaría a ser impactado por este cilindro? Ojo que un cilindro cuando se cae y se rompe la válvula es igual que un misil y no va a parar hasta que todo el producto sea liberado. Sin embargo, también el cilindro cuando se cae y se rompe la válvula tiene un comportamiento no a una sola dirección. Va de un punto a otro, puede dañar paredes, puede traspasarlas. Y si traspasa una pared y daña una pared, ¿qué le podrá hacer a una persona? Entonces, es importante entender que todo evento tiene que ser reportado, toda condición. Y si por ahora sucediera algo, tenemos que evacuar. No podemos quedarnos como espectadores, en este caso, de lo que es el evento, porque podemos ser una víctima más en lugar de ayudar a la persona que ha sufrido el daño. Nosotros, bueno, acá he visto que tienen un tanque de almacenamiento de oxígeno líquido. Las quemaduras no solamente se dan a nivel de contacto con fuego, sino también a nivel de contacto con un líquido criogénico. Entonces vamos a observar acá en este video qué es lo que le pasa a un guante cuando entra en contacto con líquido y hay una chispa o una fuente de calor, ¿no? Imagínense que una persona tuviera puesto el guante. A ver, por favor. Okay. Bueno, pues como podemos observar, ese es el resultado, ¿no?
Ya. ¿Podrías saber, por favor, la siguiente presentación? Una vez observados estos videos, podemos ver también la naturaleza de lo que es el producto con el cual estamos trabajando, manejando. Hay una segunda presentación. No. ¿Y seguridad en manejo de cilindros? Eso. Ya. Bueno, esta es una segunda presentación en la cual vamos a ahondar un poco más en el tema, ¿no? Ya es un poco más técnico. Bueno, tenemos ya como en mi primera presentación, tener en cuenta todos los equipos de protección personal aplicables a la actividad que sería el tema de lo que es el manipuleo de cilindros. Okay. Ya no lo puedo ver. Ahí. Listo. Entonces, inicialmente tenemos que conocer la codificación de los gases. ¿Cómo lo puedo identificar? Por el tema de los colores y también por la hoja de seguridad. Los oxígenos que tenemos acá, ¿de qué color son? Verdes. Bien, son medicinales porque podemos observar que en la parte del cuello tiene una franja plateada, ¿ok? Entonces, todos los oxígenos que son de uso medicinal, franja plateada en la parte de arriba. Si yo utilizo un oxígeno del tema industrial, será completamente verde. Tenemos el nitrógeno, que también he observado que está acá presente, que es de color amarillo. El argón marrón, no creo que lo usen. Acetileno rojo, que es uno de los gases más inestables. CO2, gris. Helio naranja, hidrógeno azul oscuro y mezclas dorado y crema. El CO2, el helio, el argón son gases asfixiantes simples, al igual que el nitrógeno. Entonces, esa es básicamente su peligrosidad y el punto en el cual yo quiero más adelante recalcar, ¿no? Ahora, es importante que yo sepa y pueda reconocer las partes de un cilindro. Tenemos lo que es el capuchón. Puede ser un capuchón tal cual cerrado o puede ser un protector de tipo media luna, como es que en el que ustedes manejan en su mayoría. ¿Qué más tiene mi cilindro? Pues mi cilindro tiene su parte del cuello, el cuerpo, el pie y la parte del fondo. Ahora, ampliando un poco más, tenemos el tema de lo que es el collar y la boca, donde va a ir mi válvula. Tenemos acá la válvula, prácticamente un cilindro ¿de qué? De oxígeno, perfecto. Bueno, si es que tienen tiempo, sería bueno que vayan, observen esas codificaciones que están implementadas en el cilindro. Tenemos lo que es la válvula, su manija, lo que es también el disco de seguridad, el disco de ruptura, que es un dispositivo básicamente, va a evitar, ¿qué pasaría si mi cilindro se eleva la presión? Se eleva la presión y en este caso, al elevarse la presión, ¿qué puede pasar? Se puede romper el cilindro. Para evitar que el cilindro se rompa inicialmente, este pequeño dispositivo, este pequeño disco se va a romper. Va a romperse, va a liberar todo el producto hasta vaciar totalmente, evitando que el cilindro, el cuerpo, se rompa en mi presencia. Si es que por A o B no pude controlar las condiciones de presión, se va a elevar y se rompe, pero no se rompe el cuerpo. Entonces, por eso es un dispositivo de seguridad, porque va a evitar ante una contingencia que pueda haber algún tipo de daño. También tenemos el tema de lo que es la norma de fabricación. Podrán observar una norma DOT, una norma ISO. Este 3AL te va a indicar lo que es la composición del cilindro, que vendría a ser acero al carbono. Solo te va a indicar que esa es una modificación por las cantidades de aleaciones que ha tenido. 2900 vendría a ser la presión a la cual ha sido llenada. También tenemos, en algunos casos, por ejemplo, no sé si habrán observado que a veces hay una estrellita u otra identificación. Le voy a indicar la última fecha de prueba hidrostática que ha tenido. Ahora, ¿alguien sabrá cada qué tiempo debo realizar fechas hidrostáticas, pruebas hidrostáticas a un cilindro? ¿Cada qué tiempo debo realizar prueba hidrostática a un cilindro? Prueba hidrostática a un cilindro, ¿cada qué tiempo debo realizarlo? Cada 5 años. Igual en el tema de los extintores. Todo extintor debe tener una prueba hidrostática cada 5 años. ¿Qué me va a permitir a mí que yo tenga mi prueba hidrostática al día?
Es importante que tenga una prueba hidrostática porque esto me va a asegurar que puedo volver a llenar el cilindro, lo puedo volver a usar. Si esta prueba hidrostática está obsoleta o si vuelve a pasar, no la pasa, lo que va a hacer es que si yo vuelvo a utilizar el cilindro, lo vuelvo a llenar, este pueda romperse. Ya no tiene la misma resistencia. Entonces, esta evaluación te va a permitir asegurarte que el cilindro sigue teniendo la misma resistencia inicial de fabricación. Esta es una vista desde la parte de arriba. Como podrán observar, esta es la parte de lo que es donde va la válvula. Vemos lo que es la norma aplicable, que ya expliqué, el tema del número de serie, el fabricante, lo que es también el tema de la prueba hidrostática, esta es la estrellita de la cual yo les comentaba, entre otros. Ahora, ¿cuáles son las características de mi cilindro? Pues es un cilindro básicamente está compuesto de acero al carbono, no puede estar sometido, como dije en la primera presentación, a temperaturas mayores de 54 grados centígrados. Siempre debe transportarse, ojo por favor, con el protector de la válvula, ¿ya? El protector de la válvula puede ser un capuchón, un protector cerrado o un protector de media luna. También este cilindro va a tener un disco de ruptura, que es mi dispositivo de seguridad. Ahora, el cilindro tiene un dispositivo de seguridad que es un disco de ruptura. Mis tanques tendrán otros dispositivos de seguridad. ¿Por qué? Porque no es la misma dimensión, no tiene la misma capacidad, entre otras cosas. Entonces, por lo tanto, yo debo tener diferentes dispositivos de seguridad. Ahora, si es que, bueno, no sé si habrán observado, pero ya es una parte más técnica, en la parte de la válvula hay una codificación que indica CGA 540. ¿Qué me va a indicar esto? Bueno, básicamente la CGA es un instituto, un ente que te va a brindar todo el tema de lo que es gases comprimidos. En todo caso, te indica qué válvula va a ir asignado para el material o producto que tú estés albergando. En el caso del oxígeno tendremos lo que es la CGA 540. En el caso de lo que es el nitrógeno, una CGA 580. Y en el caso de lo que es el CO2, una CGA 320. Es su compatibilidad según el producto. Ahora, para entrar en el tema del oxígeno, ¿no? ¿Qué características tenemos respecto al oxígeno? Es importante conocer el producto el cual yo estoy en constante actividad, constante control. Ahora es un gas, me dice incoloro, que indica que no tiene color. Es un gas comburente, alimenta llamas. ¿Qué entendemos por comburente? ¿Sabían que el oxígeno es un gas comburente? ¿Sí? Chicos, respondan, por favor, los escucho. A ver, en casa, ¿habrán hecho parrilladas en algún momento? ¿Sí? Bien. ¿No ha pasado que a veces le dicen, se está bajando el fuego, anda sopla al carbón? ¿Sí? Bien. Al decirnos anda sopla al carbón, nosotros lo que hacemos es soplar, soplar, soplar. Ahora, ¿nosotros qué respiramos? ¿Qué respiramos nosotros? ¿Oxígeno? ¿Quién dice oxígeno? Por favor, levanten la mano. ¿Quiénes dicen que respiramos oxígeno? CO2. Nosotros respiramos aire, ¿ok? Respiramos aire. ¿Hay alguien acá del tema de nebulizaciones? ¿Alguien acá hace nebulizaciones? ¿Usted? Sí. Ya, perfecto, todas las enfermeras. ¿Qué pasa si yo suministro netamente oxígeno a una persona? Puede causar el tema de lo que es resecar las vías respiratorias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tengo entendido que humedecen. Perfecto. Entonces, nosotros no podemos respirar netamente oxígeno. El oxígeno no es un gas asfixiante, no es gas asfixiante. Pero si yo respiro netamente oxígeno, lo que hago es sobresaturar, sobresaturo, porque yo respiro aire. Entonces, reseco mis vías respiratorias. Entonces, el gas oxígeno es un comburente porque lo que hace es alimentar mi llama. ¿Qué también nos dicen? Si una persona se está incendiando, ¿qué es lo que le indican hacer? ¿Correr? ¿Para que se baje la llama? ¿Qué pasa si empieza a correr? Se empieza a quemar más, claro, porque estoy alimentando las llamas. Entonces, ¿qué hacen? Ya, tírate al piso y comienza a rodar. ¿Por qué le dicen tírate al piso y comienza a rodar? Porque lo que estás haciendo es quitarle oxígeno. Quitarle oxígeno. Y esto va, si yo le quito oxígeno, ¿qué hago con el fuego? Lo elimino, que lo vamos a ver más adelante.
Ahora, el oxígeno yo lo puedo tener en dos estados, lo puedo tener en estado gaseoso y en estado líquido. Bueno, unas fotos adicionales, es un gas que se encuentra también en el aire en su mayor porcentaje, es un elemento que forma parte de lo que es el triángulo de fuego, es inodoro e incoloro. A temperaturas criogénicas, a temperaturas por debajo de los menos 0, menos 4 grados centígrados, menos 50 grados centígrados, se encuentra a menos 183 grados centígrados. ¿En algún momento se habrán colocado en las manos un cubito de hielo? ¿Sí? ¿No sienten que después de unos minutos sienten que les quema la mano? Ya. Ese cubito estará a 0 grados centígrados. Imagínense que les caiga unas gotas de un líquido a menos 183 grados centígrados. ¿Qué pasaría con nuestras manos, no? Prácticamente sería una quemadura de tercer grado. Bueno, en el tema de lo que es usos, se usa en el tema de usos medicinales, como es aplicable acá. Lo tenemos en estas presentaciones, lo que son termos, PGS, tenemos cilindros de oxígeno y tanques. Acá tenemos tanques y cilindros, ¿no? No tenemos PGS. ¿O sí? ¿Tenemos PGS acá? No. Okay. Ahora, ¿qué pasaría si mi tanque tiene un golpe y empieza a fugar líquido criogénico? Inicialmente nosotros podemos ver, ok, es una pequeña gotita, es un pequeño derrame, nada complicado. Pero ese pequeño volumen de oxígeno líquido derramado me va a representar 860 veces el volumen en forma de gas. Al final, ese líquido, por entrar en contacto con el exterior, se va a gasificar. Entonces, si inicialmente tuve un volumen de líquido criogénico derramado, se va a convertir en 860 veces ese líquido derramado en forma de gas. Tenemos capacidades de cilindro 6, 8, 9 y 10, y esos son los rangos de presión. Si yo tengo un cilindro de 6 metros cúbicos, entonces tendrá una presión entre 1800 a 2015 psi. Ustedes habrán observado, por ejemplo, cuando una llanta se rompe o explota, y hay a veces una persona presente, sale volando la persona. Esa llanta o un balón de GLP estará aproximadamente a unos 500 psi, 400 psi. Imagínense un cilindro que se rompa a 2015, 2500, 2800 psi, ¿no? ¿Qué pasará con la persona? ¿Seguirá viva? No hay que esperar a descubrirlo, ¿no? Hay que tener los controles. Okay. Ahora, justo esto es lo que yo quería recalcar, ¿no? El tema del oxígeno. Tenemos un triángulo que va a generar una combustión y me va a generar fuego. ¿Cuáles son los elementos que yo necesito para poder generar fuego? Calor, oxígeno y material combustible. Material combustible, ¿tenemos presente acá materiales combustibles en el hospital? Sí, ¿no? Varios materiales, desde un pedazo de papel, cartón, madera, equipos eléctricos y tenemos cocina también. Ahora, oxígeno, tenemos oxígeno en el aire, tenemos una zona de almacenamiento netamente de oxígeno. Calor. Ahora, cuando hablamos de calor, el calor solamente puede ser un fósforo, una chispa, ¿o qué más podría ser el calor? El calor también yo lo puedo tener por el tema de lo que es radiación. Entonces, si yo hablo de calor, no solamente es la generación de una chispa en sí, sino también lo que puede ser que indirectamente a través de un sobrecalentamiento pueda brindar lo que es el tema de calor. ¿Alguien sabe, por ejemplo, por qué en un edificio, si inicialmente el fuego fue en la parte baja, llega a prenderse la parte alta? ¿Alguien sabe por qué? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué llega el fuego a esas partes más altas o por qué se empieza a encender allá a la parte más alta el fuego? Bien, bien, bien. Exacto, exacto, sí. Todo material combustible, justo vamos a entrar a la parte de acá, todo material combustible, sea líquido, sea gas, sea un material combustible ordinario, tiene lo que es el punto de inflamación. Entonces, ¿qué es un punto de inflamación? El punto de inflamación es aquel punto en el cual nuestro producto, al ser sometido a una temperatura, llega a generar vapores. Y esos vapores, al entrar en contacto con el aire, se mezclan y ante la presencia de una fuente de calor, genera fuego. Entonces, si yo inicialmente tuviera un edificio de 3 pisos y el fuego está en la parte de acá, si encuentro una salida, ese humo caliente va a llegar a la parte superior.
y ese humo caliente va a calentar indirectamente todo cuerpo que esté presente y va a generar fuego. Entonces tenemos acá el rango, tenemos límite de inflamabilidad inferior y límite de inflamabilidad superior. ¿Alguien conoce esos términos de límites de inflamabilidad? ¿Alguien conoce? Cuando hablamos de límite de inflamabilidad inferior, estamos hablando, por ejemplo, tomemos la gasolina, ¿ok? La gasolina. La gasolina tiene un límite de inflamabilidad inferior de aproximadamente unos 4,7 % y un límite de inflamabilidad superior aproximadamente un 40 o 30%, pongamos. Entonces, ¿qué me indica? Que dentro de este rango del 4% al 20, 30%, va a poder generarse fuego. Ahora, ¿qué pasaría si supera ese porcentaje? No sé, llegar al 90, 70% de presencia de gasolina en el aire. ¿Se generará fuego o no se generará fuego? ¿Sí se generará fuego? No, no se genera fuego. ¿Por qué no se genera fuego? Porque la atmósfera está tan enriquecida de ese producto que simplemente no hay espacio quizás para el oxígeno y pueda generarse fuego. Ahora, si en este caso está por debajo del límite inferior, ¿se prenderá o no se prenderá? ¿Generará fuego? No se va a generar fuego, porque no tengo la suficiente cantidad de ese producto o esos vapores para poder generar fuego. Entonces, si yo quiero generar fuego, tiene que estar dentro de estos rangos. Si no, no. Ahora, en este caso, bueno, el oxígeno tiene una densidad mayor que el aire y eso básicamente se tiene que evitar el enriquecimiento de las atmósferas. Uy, no se ve bien, pero bueno. Lo que se indica acá, básicamente, es que el oxígeno no puede estar cerca a materiales combustibles. ¿Por qué? Porque yo estaría contribuyendo a un elemento para poder generar fuego. La idea es que si tú quieres evitar la generación de fuego, es evitar que estos tres componentes se unan. Entonces, si yo tengo oxígeno, no puede haber fuentes de calor, debo protegerlo de quizás sobrecalentamientos y debo evitar que haya materiales combustibles en su proximidad. También, si tengo lo que es un almacenamiento de oxígeno, debo evitar que hayan fuentes eléctricas o fuentes eléctricas que tampoco tengan un mantenimiento adecuado. ¿Se podrá generar fuego a partir de un enchufe o algún equipo eléctrico? Sí, tenemos los cortocircuitos, ¿no? Entonces, esos desperfectos también generan chispas eléctricas, quizás alguien quiere hacer un trabajo de soldadura, no puede hacerse cerca a una zona de almacenamiento de oxígeno. Si es que yo voy a, en este caso, tengo un amago inicial, una forma inicial del fuego que vendría a ser el amago, solo en esos casos yo podría usar un extintor, ¿ok? Cuando ya es el incendio en general, ¿qué hago? ¿Utilizo extintores? ¿O qué es lo que hago? ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes? Llamar a los bomberos. ¿Y cuál es el número de los bomberos? ¿Cuál? A ver, vamos a buscar quién me va a responder. Ya, amiguito, tú. ¿Cuál es el número de los bomberos? 116. Ya, a ver, esa es una pregunta que siempre he hecho. ¿Sería correcto decir 116 o es correcto decir 116? 116. 116, bien. ¿Por qué? Imagínate que tengo un hermanito, un hijito en casa. Los niños normalmente cuando van a primaria saben contar del 1 al 10. Entonces, si él te dice, mamá, papá, no sé, está generándose fuego, le dices, llama a los bomberos. Entonces llama al 116. ¿Te entenderá o podrá ubicar en el teléfono el 116? Si sabe a las justas contar del 1 al 10. Entonces, si yo le digo 116, ok, ahí lo ubica porque son números que él puede ubicar. Perfecto, entonces es por eso que siempre es el 116 y también es 1-1-6, para que pueda ser entendido a nivel general, a personas que quizás no sepan leer o no lleguen a contar esa cantidad de números, entonces es importante decirlo 116. Y aparte, como el tiempo de respuesta que uno se necesita en un incendio debe ser rápida, la forma más rápida es decir 116 y listo, quedó captado. Ahora,
también, ¿no? Nuevamente recalcando el tema de lo que es la importancia del material combustible. Oxígeno, material combustible, enemigos, ¿ok? Enemigos, oxígeno y material combustible. ¿Por qué? Porque es un componente que puede generar fuego. Si yo tengo oxígeno, material combustible, le acondiciono calor, genera fuego. Entonces yo tengo que evitar juntarlos. Hasta acá es el tema de lo que es el oxígeno, ¿ok? Vamos a entrar al tema del nitrógeno. ¿Alguien conocerá, en este caso, cuál es la peligrosidad que tenemos con el nitrógeno? Lo mencioné al inicio. ¿Qué es el nitrógeno? ¿Qué pasaría si uno de ustedes se queda encerrado acá y hay una fuga de nitrógeno? ¿Cómo? ¿Qué me puede pasar? A ver, usted, señor. ¿Qué podría pasarle a usted? Sí, a usted, el de rayitas. ¿Qué podría pasar a usted si es que se queda acá encerrado, confinado, y hay fugas de cilindros de nitrógeno? ¿Qué le podría pasar? ¿Podría respirar bien? No. El nitrógeno es un gas, recordemos, asfixiante. Entonces, si hay una fuga de nitrógeno, me puede pasar el tema de lo que está. Me asfixio, simplemente me asfixio. Ok. ¿Para qué lo uso inicialmente? Bueno, pues normalmente siempre se usa para el tema de lo que son inertizaciones. ¿Ok? También el tema de, bueno, generación de semiconductores, también para lo que es... En el tema medicinal, ¿para qué usan el nitrógeno? Disculpen. ¿El nitrógeno para qué lo usan acá en el hospital? ¿Para qué? ¿Para qué? No te escucho. ¿Para qué lo usan? Hay tropicales de dermatología, que se compran unos sándwichitos. Ya. Y es para quemar verduras. ¿Ah, sí? Ah, ok. Bueno, pues, también lo que hacen, creo que lo utilizan a veces en el tema alimentario. Creo que a veces utilizan el nitrógeno para lo que es, por ejemplo, el durazno, que comemos enlatado, para poder pelarlo finamente, también se utiliza el nitrógeno. Ahora, el nitrógeno tenemos acá que lo encontramos a menos 196 grados centígrados. Si el oxígeno lo encontrábamos a menos 182, el nitrógeno está muy por debajo, a menos 196. Ahora, ¿qué pasaría en este caso si hay una fuga de nitrógeno? Ok, lo que le va a pasar a la persona es que va a comenzar a sentirse un poco cansada, somnolienta, y luego va a comenzar ya a querer adormitarse. Y va a generar lo que es sofocación, vómitos, porque está buscando en este caso poder respirar sin poder conseguirlo. Ahora, ¿qué pasaría si hay una fuga de nitrógeno masiva? Si una persona está inconsciente, yo lo peor que puedo hacer es tratar de querer creerme superhéroe e ingresar directamente a la parte donde está la fuga. No, sino, ¿qué va a pasar? Simplemente que en lugar de que sea una víctima, van a ser 2 víctimas, y 3, y 4, y 5. Entonces, como vemos acá, hay un señor que está usando una mascarita y un cilindro atrás. ¿Lo habrán observado en algunas personas utilizándolo? ¿En quiénes? En los bomberos, claro. Porque esto que va a evitar que tú entres en contacto directo con gases que hayan alrededor, que sean nocivos, que sean dañinos, y esto te va a suministrar el aire. Es un sistema de aire comprimido, te va a brindar aire para que tú puedas ingresar, sacar, retirar a la persona y poder quizás cerrar la válvula que esté realizando la fuga. Bueno, esto ya ustedes deben saberlo. Si una persona no tiene conciencia, no respira, está con el pulso bajo, bueno, no tiene pulso prácticamente, ¿qué es lo que debo hacer? RCP, ¿no? RCP, ok. Ahora, si una persona entró en contacto con lo que es productos químicos, tanto en la parte del cuerpo o en la parte de los ojos, inmediatamente todo lavar con agua, abundante agua, durante unos 15 minutos aproximadamente, igual como es en el tema de las quemaduras, porque recordemos que el contacto con líquidos también es una forma de quemadura, y normalmente todas las quemaduras se atienden con abundante aplicación de agua. Bueno, en el caso de las personas, pues eso no aplica acá, pero en el caso de las personas que están llenando esos cilindros o productos, herramientas con líquidos criogénicos, normalmente siempre tienen una protección total.
protección facial, protección del cuerpo, para evitar que quizás una salpicadura de un líquido quirogénico en el rostro pueda causarles algún tipo de quemadura. Ahora, ¿qué pasaría si, no sé, tengo un tanque de almacenamiento de nitrógeno líquido, se rompe y empieza a fugar? Hay una nube inmensa, inmensa. Ok, en ese caso evacúo, si hay una persona que está en ese caso, como hemos dicho, en este caso inconsciente, utilizar el equipo de aire contenido y retirarlo. Y inmediatamente llamar a lo que son los bomberos, activar nuestro plan de contingencia acá en el hospital, y lo que es implementar bastante cantidad de agua para poder disminuir la niebla que se ha presentado. Ahora, nuevamente, en lo que son el tema de tanques, lo que es no exponerlos a lo que son máximas temperaturas, mayor de 52, 54 grados. Ahora, todo tanque tiene su válvula de seguridad, ¿ok? Los cilindros que dijimos que tenía como tema de seguridad, discos de ruptura, bien. Los tanques tienen lo que son válvulas de seguridad. ¿Okay? ¿Qué es una válvula de seguridad? Es un dispositivo que al identificar que la presión de mi tanque se está elevando, se abre. Se abre, emite un sonido muy fuerte y luego se cierra. Se cierra automáticamente porque identifica que ya la presión o el gas se ha liberado a tal punto que el tanque vuelve a su estado normal y se cierra. Y bueno, eso es un dispositivo de seguridad, ¿no? Dispositivos que me van a permitir evitar que se genere algún tipo de evento no deseado. Ahora, si es que hay incendios, fuegos generados por un inadecuado control de mis gases, lo que tengo que hacer es saber reconocer qué tipo de extintores yo debo utilizar para cada producto. La pregunta es, si yo tengo un material combustible de tipo gaseoso, ¿qué extintor debo utilizar? ¿Podría utilizar un extintor de agua? No. Polvo químico seco, bien, puedo usar un extintor de PQS. ¿Puedo usar un extintor de CO2? ¿Puedo usar extintor de CO2? ¿Sí? Sí, puedo usar un extintor de CO2. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, se está incendiando nuestras carpetas o algún lugar de almacenamiento de papeles, cartones, ¿podré utilizar un extintor de CO2? ¿Puedo utilizar agua? ¿Sí? ¿Podría utilizar un extintor de CO2? No, no puedo utilizar un extintor de CO2 porque el extintor de CO2 solamente son para fuegos tipo B y C. O sea, son para fuegos tipos líquidos y fuegos generados por equipos eléctricos. Entonces, es importante poder reconocer qué tipo de extintores voy a utilizar para qué tipo de fuego. Y cada tipo de fuego se va a generar según el material combustible que está prendiéndose, ¿no? Tenemos materiales ordinarios, fuegos clase A, lo que son papeles, cartones, maderas, fuegos clase B, que vendrían a ser líquidos y gases, fuegos clase C, generados por todo lo que son herramientas, equipos eléctricos, los de tipo D son metales, y finalmente los K, que vienen de kitchen, son los de la cocina. Ya para básicamente finalizar, ¿no? Tenemos lo que son, nuevamente el tema de lo que son tanques de almacenamiento, que hay presente acá en el hospital. La ubicación. Lo más alejado posible de áreas en las cuales estén circundando quizás personas, entre otros, porque parte de la naturaleza del tanque es generar siempre ruido, por el tema de lo que es dispositivos de seguridad, dispositivos, bueno, manuales de venteo del propio tanque. Accesorios, ¿qué tiene mi tanque de almacenamiento? Válvulas de seguridad, discos de ruptura, indicadores de nivel y manómetros para que me indiquen lo que es el nivel de la presión, y también indicadores de nivel para ver lo que es cuánto está lleno mi tanque. Señalizaciones, delimitar el área del tanque. Normalmente siempre cuando hay un tanque expuesto, se le colocan lo que son unos parachoques, como unos tubitos, para evitar que si es que por A o B una unidad está retrocediendo y no se percató, solamente golpee la parte de este dispositivo, que es prácticamente como un parachoque, un cilindro grande, y evite golpear el tanque. ¿Para qué? Para evitar el tema de lo que son derrames, fugas. Evitar el tema de lo que son fuentes de agua cercanas y proteger, como dije, el recipiente con parachoques, para evitar accidentes básicamente vehiculares. El nitrógeno, una particularidad del nitrógeno es que si yo voy a almacenar nitrógeno, cilindros de nitrógeno tienen que ser en un área abierta, ventilada,
Porque recordemos que el nitrógeno es asfixiante. Entonces, si yo tengo un gas asfixiante, tengo un lugar encima cerrado, una fuga que produce asfixia. Entonces, yo debo almacenar los cilindros de nitrógeno o entre otros en un lugar abierto, ventilado, donde no haya un confinamiento. Recomendaciones finales. Tenemos lo que es el almacenamiento de los cilindros, lugar abierto, que también está separado según la naturaleza de lo que es el cilindro. ¿Yo podré almacenar oxígeno y acetileno en un mismo lugar? No, ¿ok? No, debo separar eso. O sea, si es que yo estoy almacenando oxígeno acá, almacenaré netamente oxígeno. Si estoy almacenando nitrógeno en un lugar, almacenaré netamente nitrógeno, diferenciándolos, porque pueden juntos generar algún tipo de reacción. En el caso del nitrógeno es un gas inerte, es decir, que no reacciona con otros gases. Entonces puede ser amigo del oxígeno, los puedo almacenar juntos. También lo que es importante que en toda zona de almacenamiento hayan cadenas, esté correctamente, haya un orden y limpieza, el piso esté nivelado para evitar que si yo estoy llevando el cilindro pueda tropezarme, el área de tránsito tiene que estar libre, despejado. Si es que yo estoy realizando soldaduras cerca de lo que es una zona de almacenamiento, de lo que es el oxígeno, tratar de implementar dispositivos que eviten que se generen las chispas y lleguen hasta lo que es la zona de almacenamiento, porque eso podría desencadenar un incendio o un fuego masivo. Finalmente, también tenemos el tema de la movilización. Normalmente siempre verán esas personitas que están descargando los cilindros. Entonces, si ustedes observan que esas personas están, no sé, descargando el cilindro por la válvula, sin su protector, llamada atención, ¿ok? Porque es un acto inseguro. Evitar cualquier contacto de cilindros con cables, hilos. Evitar, por favor, que los cilindros se estén golpeando, que se caigan, porque como vimos en la primera presentación, una bolladura va a generar una inestabilidad del comportamiento del gas dentro del cilindro. Jamás utilizar cilindros vacíos o llenos como ruedas o soportes. Y nunca levantar los cilindros, bueno, pues desde la parte más frágil. Bueno, esto ya es para cerrar. Básicamente, nuevamente se hace un hincapié al tema de lo que son soldaduras. Evitar, si es que yo tengo una zona de almacenamiento de oxígeno, generar chispas. También que pueda estar correctamente identificado el producto, que tenga su hoja de seguridad a la mano para el tema de consultas, para el tema de verificar la peligrosidad del producto, y si es que en este caso yo veo algún desperfecto en mi cilindro, avisar inmediatamente, para que en este caso, mediante su asesor comercial, pueda hacer llegar sus dudas, consultas, reclamos a lo que es la parte ya de Praxair. Bueno, hasta acá es el tema de lo que es todo manipulación de cilindros, todo el tema de lo que es los gases medicinales. Entonces vamos a dar lo que es el tema de las preguntas, en caso hubiera. Bien, invitamos al público a hacer una pregunta. ¿Por ahí alguna pregunta? La urea, sí, disolvíamos en agua, en la selva. Un cilindro de agua, un poco de urea y metemos a la Muy buenos días. Sí, claro. Dos preguntas quisiera hacer. El balón de oxígeno, de nitrógeno, ¿de qué grosor es la parte inferior? Porque hace que a veces lo llevamos y se cae. O sea, y quisiera saber qué tan gruesa es esa parte inferior. Y lo de nitrógeno, ¿es inflamable al contacto con el calor? Si habría un incendio, es un gas que usted dice, ¿no? Que sí puede causar asfixia. Si está el contacto con el calor en un incendio, se libera, o sea, no solamente habría un incendio, ¿no? Que afecta por el calor, también ese gas podría, no sé, causar, o sea, ser peor. A ver, te voy a responder estas preguntas. Empezando por lo que es justamente lo que me estás preguntando del nitrógeno y el oxígeno, ¿no? El nitrógeno es un gas asfixiante, no es un gas que es un comburente como el oxígeno. Es decir, tu principal preocupación en el nitrógeno, si es que hay una fuga, es el tema de la asfixia. Nada más. El nitrógeno es un gas, como te digo, compatible con el oxígeno. Tú puedes tener oxígeno y nitrógeno en un mismo lugar de almacenamiento porque el nitrógeno es un gas inerte. Normalmente no reacciona. Es más, si yo quiero limpiar un lugar donde había acetileno, que el acetileno es un gas altamente inflamable,
lo que hacen es introducen nitrógeno para limpiarlo, porque el nitrógeno no reacciona con el acetileno, no reacciona con el oxígeno. Si hubiera una fuga, tu principal preocupación debería ser la asfixia. Ahora, recuerda, como en la primera presentación, si hubiera una fuga del cilindro puede ser por dos cosas. Porque no cerraste bien la válvula o porque tu disco de ruptura se activó. Es decir, que la presión se elevó de tu cilindro e hizo que tu disco de ruptura se rompiera. Y si tu disco de ruptura se rompe, o sea, tienes que tener en conocimiento que ese cuerpo del cilindro pudo haberse roto, pero se rompió tu disco de ruptura. Con respecto al espesor de tu cilindro de oxígeno, que me estás haciendo la consulta, el cilindro es una unidad en total, ¿ok? Es una unidad en total. En el tema de espesores, no te podría dar una definición técnica, ¿ok? Pero el material, como te digo, es un material resistente. O sea, si tú lo golpees, entre otros, el acero al carbono resiste. Pero si ya tienes un golpe tan fuerte, que es una bolladura, cuando vuelvas a mandar ese cilindro, te lo tienen que cambiar prácticamente. Porque lo que hacen es, los chicos que normalmente evalúan los cilindros, los cambian. ¿Por qué? Porque si está bollado, soldado, esmerilado, simplemente está condenado, porque es un riesgo para la persona que va a llenar. En pocas palabras, evita que tu cilindro se golpee. Y si se golpea, notifícalo. Bien, Lisbeth Córdoba pregunta, ¿a qué presión se rompe el disco? Ok, cada disco de ruptura viene diseñado a una presión. Si yo tengo lo que es, obviamente, si un cilindro está a una presión de 4200, el disco de ruptura va a estar a menos, es decir, estará a 4100, 4000, según lo que es el cilindro, o sea, la presión del cilindro. En pocas palabras, el disco de ruptura siempre está a una presión menor de la presión de llenado del cilindro inicial, por temas de seguridad. Y cada disco ya viene con una presión específica. Entonces, la persona que va a colocar en la válvula el disco de ruptura ya debe tener, en este caso, el conocimiento técnico de saber qué disco de ruptura aplicar para cada cilindro según su capacidad y presión. ¿Alguna otra pregunta del público? A ver. Bueno, nosotros usamos balones chiquitos para transporte de pacientes. ¿Cada Los cuánto dispensan, tiempo? los chiquititos. Sí, esos ya. chicos. Ajá. ¿Y cada cuánto tiempo se hace el mantenimiento? Porque sé que se hace el mantenimiento, ¿no? De esos balones, porque nosotros tenemos años esos balones. Ya, ¿cuántos años aproximadamente los tienen? Lo tendremos desde el 2000. A ver, mira. 17 años. Sería importante que pudieras consultar, como te dije, la prueba hidrostática. Entonces, si tu cilindro ya tiene más de 5 años, tú debes garantizar y verificar que haya pasado prueba hidrostática. Esa prueba te va a permitir a ti tener la seguridad de que puedes volver a utilizar el cilindro, puedes volver a llenarlo, porque si no, de lo contrario, no tendrá la misma resistencia. Ahora, en el tema de mantenimientos, si tú observas que tu cilindro está corroído, tiene corrosión, está golpeado, dañado, lo internas para que pueda ser evaluado y te pueda decir, ¿sabes qué? Tu cilindro efectivamente está dañado, voy a tener que cambiarlo, no pasó prueba hidrostática. Entonces, si tú tienes esas dudas, sería conveniente que mediante el asesor lo internes tu cilindro para que puedan hacer las evaluaciones. Pero en el tema definitorio de años, aproximadamente, todo cilindro normalmente siempre tiene un tiempo de vida de 20 años, pero no vas a esperar 20 años para recién pasarle un mantenimiento, ¿no? O sea, tienes que tener un plan de acción, ¿no? Y guiarte básicamente por tu prueba hidrostática. ¿Cuánto fue la última prueba hidrostática que pasó tu cilindro? Praxair hace el tema de pruebas hidrostáticas de nuestros cilindros. O sea, nuestros cilindros se pasan... ¿Cómo? A ver, uno siempre que... más o menos te doy el esquema cómo es la actividad, ¿no? Ingresa el cilindro, pasa por lo que es el operador, lo observa. Si observa que no tiene la prueba hidrostática vencida, lo manda a prueba hidrostática por dos cosas, por la seguridad del cliente y por la seguridad del llenador, la empresa. Ahora, si tú quieres individualmente hacer que tu cilindro pase prueba hidrostática porque ya sabes que la prueba hidrostática se venció, lo puedes internar para que pueda pasar. Aquí hay otra pregunta. Señora, buenos días. Nosotros en el hospital tenemos 2 tanques de
Nitrógeno y oxígeno. Oxígeno, sí. Está más o menos a unos 4 metros o 5 metros de una vía que sirve de acceso y es altamente transitada. En estos momentos eso tendría que ser reubicado entonces. Mira, te comento lo siguiente. Normalmente en planta también hay tanques, ¿ok? Entonces, si yo normalmente transito por ahí y el tanque tiene sus dispositivos de seguridad y de alivio, entonces normalmente siempre se generan ruidos fuertes. Se exige a las personas que transiten con lo que son protectores auditivos. Entonces, como sostuve acá en el video, ¿no? La idea es que los tanques estén en lugares en los cuales no haya tanto tránsito, por el tema del ruido que naturalmente generan. Ahora, tengo entendido, según lo que pude conversar, es que a veces generan tanto ruido que yo entiendo que van a molestar a los pacientes que están presentes ahí, sobre todo cuando vienen a llenar, ¿ok? Entonces, si hay ese inconveniente, creo que inicialmente la solución sería programar con las personas que vienen a llenar para que los llenen en días en los cuales no hay mucha afluencia de personas. Creo que sería inicialmente una solución. Y todo eso puedes coordinarlo con lo que es el tema de distribución de líquidos. Bien, Lisbeth Córdoba pregunta, ¿qué otras pruebas, como la prueba hidrostática, garantizan la seguridad en la manipulación de los cilindros? Ok. Aparte de básicamente es el tema de prueba hidrostática, pero también hacen otro tipo de pruebas, como son las pruebas del martillo, las pruebas del olor. Básicamente son pruebas previas antes de que pase a llenado. Pongo así simplemente para poder ver un poco más, ¿no? Más de alcance. Antes de que el cilindro llegue al cliente ya llenado, tiene que pasar por la persona que lo va a llenar. Entonces, es necesario que la persona que inicialmente lo evaluó tiene que garantizarle a la persona que lo va a llenar que este cilindro no tiene nada. Si yo cometo el error de no revisarlo bien, de no pasarle las pruebas que necesita y lo mando a la persona a llenar, inicialmente la persona que se va a ver afectada es el llenador, porque el cilindro puede explotar en su presencia. Entonces, todo cilindro que llega a un cliente ya ha tenido que pasar por pruebas previas, pruebas de olor, martillo, unas pruebas internas que se hacen mediante un aparato que se llama el Solofilay para ver, aparte de la parte externa, la parte interna. Quizás un cliente lo soldó, imagínense que tuviéramos que llenar un cilindro de oxígeno soldado, corroído, con contaminantes, entonces todas esas pruebas las pasa antes. Si el llenador pudo haber llenado correctamente el cilindro sin ningún problema, entonces el cliente tiene la seguridad básica que no hay ningún problema con el cilindro al momento de abrir la válvula. Ahora, sí, bueno, adicional a esto también sería que las personas, bueno, el cliente, al momento de manipular el cilindro, lo haga correctamente. Como pudimos ver inicialmente, abrir la válvula despacio. Ahora, estas válvulas de los cilindros son válvulas no de control, son válvulas de paso nada más. Es decir, o lo abres o lo cierras, no puede ser a medias. Porque si no, lo que haces es dañar la válvula. Y también lo que es alterar el comportamiento del producto dentro del cilindro. Listo, por acá hay otra pregunta. A ver. Buenos días. ¿Cuál es Sí. la norma que certifica la pureza del oxígeno? La norma. Mira, eso básicamente lo genera el tema de calidad. El área de calidad es el área que se encarga básicamente de dar un certificado, tengo entendido, al cliente con el porcentaje de pureza. Ahora, las normas son normas internas. Las normas internas serán las normas internas aplicables a calidad. Si tú deseas saber o indagar más el tema de lo que es bajo qué normas se basan ellos, sería factible que mediante, bueno, el asesor comercial de acá, no sé quién es, ¿saben quién es el asesor comercial de acá? ¿Que atiende Cayetano? No, pero siempre hay una persona de ventas que debe... Ah, ok, ya. Entonces, solicitar tu certificado, porque debes tenerlo. Tienes tu certificado de pureza. El de medicinal debe ser aproximadamente el 99.99%, ¿no? De pureza, si es suministrado por un cliente. ¿Más preguntas? Por favor, levanten la mano quien desea hacer una pregunta. ¿Todo claro? ¿Algunas preguntas?
balón de oxígeno. ¿Ya? Y el balón pues, pegaba, ¿no? Sí, Por sí, todos lados. claro. En esos casos, igual con los balones chicos, hay que esperar que se acabe totalmente, hay Sí. que tomar alguna otra Sí. precaución. Mira, dos puntos básicos. Si tu cilindro se cayó, se rompió la válvula y empezó a jugar, ideal, todas las personas deben retirarse hasta que el cilindro termine de liberar todo el producto. Si tú intentas parar el cilindro, no vas a poder, es como intentar parar un misil. Prácticamente te estás condenando. Simplemente evacuar a las personas que estén presentes, entre otros. Pero para evitar, vamos al punto, ¿no? Para evitar que tu cilindro se caiga, debes tenerlo correctamente encadenado. ¿Otra pregunta? ¿Sí? ¿Usted? El ingreso del oxígeno acá al hospital, porque en realidad en cuidados intensivos nosotros tenemos balones chicos, pero ahí no dice que, ¿cómo se llama?, las características que se puede tener. No hay ninguna, ¿cómo te le puedes decir? Un rótulo, un collarcito. Claro, no hay nada, ninguna ente que nos diga esto es para que esté a un lado aislado, nada, porque nosotros no tenemos un almacén para guardar nuestros materiales de oxígeno. Ya, ok, mira. Y además también lo que tenemos de ese balón de oxígeno no tiene una base abajo para que se puede cuidar. Los cilindros como tal, como te sostuve, o sea, tú tienes que acondicionarlo en un lugar donde puedas encadenarlo. Normalmente lo que he visto en otros lugares es lo que hacen lo siguiente, en la parte de cuidados intensivos. Tienen en lo que es en los dispensers, los chiquitos, en los cilindros pequeños, una pequeña mini zona de almacenamiento dentro del área de detención. O sea, y ahí lo encadenan. Lo utilizan, lo sacan, lo encadenan. Pero ellos ya lo tienen implementado dentro de sus oficinas. En este caso, sería recomendable que lo hagan en tus áreas. Ahora, un punto sí que veo que no debería suceder es que todo cilindro debe tener su especificación, su collar. Los cilindros grandes tienen sus collarcitos, ¿no? Sus stickers. El pequeño sí debería. Si tú observas eso, estás en todo tu derecho de poder exigir que se te devuelva el cilindro como debería tener, con sus especificaciones, porque eso te va a permitir identificar, o sea, y estar alerta al gas que estás manejando y cuáles son las precauciones que vas a tener. A ver, por acá hay una pregunta. Buenos días, Sí. Una consulta. La empresa Praxair capacita al personal técnico del hospital para que puedan hacer algunos tipos de pruebas, como las pruebas de hidrostáticas o de martillo, ¿o no? No, porque de acá, o sea, personal del hospital, no, porque las personas que realizan el trabajo allá son propias de la empresa y pasan una serie de certificaciones, evaluaciones propias del grupo Praxair. Entonces, solamente como son pruebas muy complicadas y son pruebas que también van a involucrar indirectamente a un público que va a estar en contacto, tú debes asegurarte de la mejor forma que esa persona tenga la suficiente capacidad para poder realizar esas pruebas. Y te hablo de personas que vienen realizando las pruebas ya más de 20, 15 años. Entonces, ya es algo de su día a día. No es lo mismo. ¿La prueba hidrostática figura en el cilindro? Sí, figura en el cilindro. Lo vimos en la parte inicial. ¿Recuerdas? Que en la parte del cuello tienes, normalmente los cilindros tienen una fecha que dice, supongamos 9, una estrellita y un año. Eso te indica en qué mes y en qué año pasó la última prueba hidrostática. Lo vimos en la primera presentación y en la segunda también. Sí. Sí, los he visto. Ya. De neumología, me dijeron. Ergo. Sí. Ya, asistencia técnica. Asistencia técnica es, no, yo soy seguridad. Sí, la empresa Praxair. Llamas a Praxair que venga asistencia técnica, instalaciones, hacer la evaluación
y para poder en este caso darte la solución a tu pregunta, ¿no? Nosotros, netamente, yo soy el tema de seguridad. Manipulaciones, dispositivos de seguridad, dispositivos técnicas. Ya, yo doy mi opinión en el tema de seguridad, que es lo siguiente, que lo he presentado. Pero el tema ya de la persona que hace la parte operativa, eso ya lo hace bien el mismo, o sea, es mejor que venga la misma persona que hace las instalaciones para que te diga, mira, sería mejor colocarlo acá, o acá, o acá, por diferentes especificaciones, porque él maneja quizás el material, las dimensiones, entre otros. Entonces, mejor que venga instalaciones, hacer la evaluación y puedan solventar el tema.